Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. La semana pasada nos habló de otra salida de Jesús. Nos dijo que Jesús salió de Cafarnaúm y se fue al norte del país, a una región que se llama Cesarea de Filipo. Allí en Cesarea de Filipo, Cristo hace una encuesta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y luego pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los discípulos, responde: tú eres el Cristo. Al decir Pedro, tú eres el Cristo, en cierta forma está diciendo que es un Mesías como ellos lo esperaban, a la fuerza, que iba a gobernar, que iba a liberar al pueblo de la opresión que tenían los otros líderes. Jesucristo realmente les prohíbe que den esa enseñanza, porque Él no es ningún político. Él no viene a oprimir a nadie, todo lo contrario, viene a servir, y a servir siempre con amor. En ese momento que Cristo entiende que ellos no han entendido, es cuando les prohíbe difundir ese mensaje, pero se preocupa porque se da cuenta que efectivamente los discípulos no han entendido nada. Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Hay un elemento importante: Cristo no quiere que sepan que Él está recorriendo la Galilea, porque tiene un objetivo mayor. ¿Cuál? La de enseñar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no habían entendido absolutamente nada, y Él prefiere no ser disturbado, no ser perturbado por las otras personas, para dedicarse de lleno a sus discípulos. Y es por eso que aquí nos da entonces el segundo anuncio. Y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Nos vuelve a decir: el Hijo del Hombre será entregado, será ejecutado, que lo matarán, pero que al tercer día va a resucitar. Este lenguaje los discípulos no entendieron o no quisieron entender, y no se atrevieron a preguntarle. ¿Por qué no se atreven a preguntarle? ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieren que Jesús les ratifique lo que ellos están escuchando, y entonces prefieren callar. Es una actitud un poquito extraña, porque generalmente cuando uno no entiende, uno pregunta. Entonces no sabemos si realmente entendieron o no entendieron, o si sea lo que no entendieron. Esa expresión de que ellos se mantuvieron en silencio da a entender de que sí entendieron, pero que no querían como corroborar realmente el anuncio que Jesús les estaba haciendo. Jesús le dice: el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el hombre auténtico, el hombre que pudo tener éxito ante los ojos de Dios. Ese es el hombre auténtico. El Hijo del Hombre será entregado. Cuando usted dice será entregado, uno automáticamente piensa en Judas, que fue el que lo entregó. Pero resulta que los especialistas, los doctores en teología y los exégetas, dicen que usan una terminología desconocida totalmente para nosotros, que se llama el pasivo divino, que significa no que Cristo está diciendo el Hijo del Hombre va a ser entregado, sino el Hijo del Hombre ha sido entregado. ¿Y quién lo entregó? Dios. Es entregado por parte de Dios a la humanidad, a los hombres que lamentablemente
veíamos en el mundo antiguo, se comportaban como bestias, queriendo destrozarse los unos con los otros. Dios no quiere eso para la humanidad. Por eso no envía a una persona, llamémoslo así, otra bestia que venga a devorar las bestias mayores. Al contrario, envía a Jesús, al Hijo del Hombre, el hombre exitoso ante los ojos de Dios, pero lo envía como un cordero. Naturalmente las bestias lo devoraron. ¿Por qué lo envía como cordero? Porque quiere dar inicio a una nueva humanidad, donde exista el amor, el servicio, la caridad y no la violencia, no el deseo de devorarnos los unos con los otros. Pero este anuncio viene acompañado siempre de una buena noticia. Nos dice que el Hijo del Hombre va a resucitar. Después que padece, que lo matan, que lo crucifican, que resucita. Finalmente llegan a Cafarnaúm. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Este tema es un tema que para la época de Jesús era un tema muy del momento. Es decir, los rabinos discutían y se hacían asambleas discutiendo qué persona debe ocupar determinado puesto en una cena, quién debe sentarse en tal lugar en la sinagoga, cuánta distancia debe haber entre un maestro y un alumno. Cuando van por la calle, el maestro va adelante, los alumnos van detrás, qué distancia debe haber. Es decir, eran temas para la época muy importantes, temas de discusión. Los discípulos no escapan a esta conversación y es por eso que ellos comienzan a entrar en ese tema. El evangelista San Marcos nos presenta a Jesús como que vive y experimenta una terrible soledad. ¿Por qué? Porque la conversación da a entender que están muy lejos de los intereses, de los proyectos y planes de Jesús. Ellos están pensando en sus propios intereses, en sus propios planes, en sus propios proyectos, que son los de ser importante, lo de figurar, lo de tener un puesto donde toda la gente pueda venir a rendirles pleitesía. Tenían, como es normal, ambiciones, aspiraciones, deseos de poder, delirios de grandeza, ser inclusive el más grande y el más importante que los demás. Ahora Cristo retoma la discusión que ellos tienen y les viene a decir, ahora yo les voy a decir, ¿quieren ser grandes? Ahora yo les voy a decir cómo ser importante, cómo ser el primero, cómo ser grande. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Jesús cambia ese deseo de grandeza y quiere incentivarles en ello el deseo de ser el primero. ¿Por qué? Porque ser primero siempre significa el más cercano, el más próximo, el que está de primero en la fila, el que está de primero en la lista. Cristo no está en contra de eso, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sería el primero en estar mucho más cerca de Él. Pero al mismo tiempo les indice cómo hacer para ocupar el primer puesto. Es decir, ser servidores de todos. Porque es fácil que yo pueda servirle a la gente que conozco, a la gente amiga mía, a mi propia familia, a mis amigos y vecinos. Pero es que Él no dice ser servidor a unos y a otros. No, ser servidor de todos. Inclusive de aquel que te cae mal, de aquel que te ha fregado la paciencia. Ser servidor de todos si tú quieres ser el primero. Y el Evangelio nos deja ver un poco lo que es la pedagogía, la forma, cómo Jesucristo educa y enseña. Si no les entró por el oído, por lo menos que le entre por los ojos. Por eso, tomando a una persona, aquí nos dice tomando a un niño. ¿Qué hace un niño allí? Generalmente esa persona o ese niño, que se le llama, está allí porque es la persona que está siempre dispuesta a que lo manden. Vaya, traiga, lleve. Esa es la persona que está allí con esa función. Jesús lo abraza. Ese abrazarlo significa me identifico contigo. Y al mismo tiempo les dice, ustedes tienen que ser servidores. Es decir, servidor de todos. De esa forma se llega a ocupar el primer puesto. Les deseo que durante esta semana tengamos ese espíritu y ese deseo de ser el primero, acercándonos a Jesús y sirviendo.